Y está con nosotros para comentar este trabajo María Amparo Casar. ¿Cómo estás, María Amparo? Buenas noches, Pascal. Con mucho gusto estar aquí en Excelsior TV. Hiciste un magnífico resumen del artículo y de toda la información que ahí vertimos. Y aquí estamos para ampliarlo. Bueno, vayamos, si quieres, si te parece, vamos a los logros primero. ¿Cuáles son los logros más importantes del pacto? Mira, empiezo por la última parte de tu resumen. En efecto, creo que no podemos reducir los logros del pacto a los compromisos concretos, a esos 95 compromisos, aunque ahora los vamos a tratar, sino también a los dividendos políticos que rindió el pacto en términos de dar una imagen de una clase política en concordia, que hacía mucho tiempo que no la veíamos. Eso es muy importante, le dio mucha legitimidad al presidente Peña Nieto, que venía de un proceso postelectoral pues difícil, no tan difícil, Pascal, como el del presidente Calderón, pero de todas maneras legitimidad cuestionada, ¿no? Cuestionada, en efecto. Entonces, eso es un dividendo político importante, Pascal. ¿Cuál otro verías tú surgido de este pacto? Bueno, la idea de tener formalmente al PRD en la mesa, el partido de izquierda, el que tradicionalmente se ha visto como el partido del no, tenerlo en la mesa acordando 95 compromisos me parece fundamental. Se dice que uno de los artífices de este compromiso, de estos 95 compromisos, es el propio PRD, y creo que lo hicieron muy bien y lograron empezar a borrar esta idea del partido del no, cuando menos durante este año y cuando menos esa fracción del PRD. Y me adelanto, qué ironía, ¿no?, que sea precisamente el PRD el que parece, todavía no es un hecho, pero parece estarle dando la estocada al pacto. Bueno, así es, ellos dicen que no, que en realidad quien le da la estocada al pacto es el PRI y el PAN, dado que ellos están incumpliendo. En el caso, vamos a ver esto, ¿están incumpliendo o no? En el caso de la reforma política, Pascal, no creo que se pueda decir que están incumpliendo. Creo que es un proyecto basado fundamentalmente en los proyectos del PAN y del PRD, y simplemente no está aquí en el dictamen y no se ha dicho públicamente, pero tiene que ver con la no legislación secundaria de la consulta popular. Y el trasfondo de todo esto, lo has dicho tú, lo has informado hasta el cansancio aquí en este espacio, Pascal, pues tiene que ver con la reforma energética. Que está en el articulado 54 al 60, si mal no recuerdo. Así es. Pero está planteado, María Amparo, según yo, en términos muy generales. Habla de mantener la rectoría del Estado, habla de mantener sobre los hidrocarburos, habla de mantener a Pemex como empresa pública, pero entra en muy pocos, hacerla productiva, pero entra en muy pocos detalles. Y bueno, tenemos a un PRD que está protestando en contra de un acuerdo. Yo creo que es innegable que ha habido pláticas, pero bueno, todavía no hay algo formalmente escrito, acordado entre el PRI y el PAN que pueda justificar que el PRD diga que eso merece levantarse de la mesa del pacto. Desde luego que ha habido pláticas, así se hace la política en México y en cualquier otro país también democrático. Esta manía que tenemos los mexicanos por decir que se están pactando las cosas oscuritas. Te pongo el caso de la reforma fiscal, te insisto, no solo en México, sino en cualquier lugar, en donde se tienen que hacer acuerdos porque si no se te vienen abajo. Uno no puede tejer en público, teje y después lo hace público y entonces sí recibe la retroalimentación, ¿no? Entonces, que han tenido pláticas el PRI y el PAN, yo no tengo ninguna duda, Pascal, yo no sé si tú tengas alguna, como tampoco tengo duda que el PRD y el PRI se sentaron en varias reuniones privadas en lo oscurito a pactar ciertos artículos de la reforma fiscal, y así se hace la política, así se construyen los acuerdos. Yo lo que lamento es que ya no vayamos a tener un PRD, como lo decía Zambrano, como lo ha dicho Chucho Ortega en diversos artículos, influyendo en las políticas públicas, porque sin dejando duda, su sello, ¿no? Dejando su sello, porque sí, sin duda hace falta ese sello de la izquierda en muchos ámbitos de la vida económica, política y social. A ver, ¿dónde se quedó corto? Porque ya hablamos de lo que logró, pero ¿dónde se quedó corto el pacto? Y bueno, yo quiero aprovechar para invitar al público que revise este texto magnífico de María Amparo Casar. No vamos a poderlo comentar completo en tan pocos minutos. Vale la pena leerlo, vale la pena revisarlo, porque te fuiste artículo, pues, compromiso por compromiso. Sí. Compromiso por compromiso. Entonces, ¿dónde se queda corto? Mira, del lado del Ejecutivo me parece que se queda corto, en primer lugar y en términos generales, Pascal, es que el Ejecutivo no asumió
compromisos con metas concretas. Entonces, claro, es muy difícil juzgar el papel del Ejecutivo porque, por una parte, todos sus compromisos se extienden, la mayoría de sus compromisos se extienden hasta el 2018 y, por otra parte, no hay una métrica que nos permita. Entonces, está lleno de buenas intenciones. Del lado de y hay las faltas precisamente en esto de transparencia, corrupción, regulación de la publicidad, todas estas cosas, pues simplemente en eso no se ha avanzado, pero claro, eran compromisos para todo el sexenio. Y en el caso del legislativo, fíjate que curiosamente que de las 62 acciones legislativas que propusieron los partidos y el presidente, 61 eran para este año. Realmente se fueron, pero bárbaros, con los compromisos adquiridos. Y tuvieron un buen cumplimiento. ¿Dónde están las ausencias? Curiosamente, Pascal, en un asunto que le importa mucho a la ciudadanía, que es la seguridad, no se pasó el Código Penal Único, el Código de Procedimientos Penales, la Ley de Seguridad Nacional, no se reglamentó el 29, todo esto que tiene que ver con la seguridad se avanzó poco, las policías coordinadas, la gendarmería, todo eso se pospuso. Y el segundo gran rubro en donde prácticamente no hay avances, aunque hay que felicitar a los legisladores por la ley de transparencia nueva, digamos, por el cambio constitucional al IFAI, es en materia de corrupción, de rendición de cuentas. Prácticamente, prácticamente no se avanzó nada y esto sí es muy preocupante. Para terminar y con el minuto que nos queda, ¿tu impresión es que el pacto está acabado? Mi impresión es que se tiene que decir que hay vida más allá del pacto, no importa si sigue o no. Fue un buen mecanismo, rindió sus frutos y tendremos que volver, como en cualquier sistema presidencial o incluso parlamentario, a esas alianzas que se van haciendo caso por caso, dependiendo del tema del que se esté tratando. No le tengamos miedo a los acuerdos por mayorías, porque para eso es la democracia, para que cuando no hay coincidencias tengamos un mecanismo para resolver, y ese mecanismo es el de las mayorías. Pues muy bien, María Amparo, muchas gracias por haber estado aquí en el estudio Pascal, con y te nosotros. felicito. Gracias.